Especialmente me interesa el 371, por eso es que no lo puse en orden numérico, que cito textualmente y que es el encabezado de este segundo material que han recibido. Los laicos deben participar en el discernimiento, en la toma de decisiones, en la planificación y en la ejecución. Esto ya lo dice el documento de Aparecida 371. El 186, yo quise tomarlo, aunque habla netamente de los obispos, pero en este momento están participando superioras de nuestra provincia, incluida nuestra Madre General, y apliquémoslo más bien a nuestro contexto. Los obispos, pensaríamos los superiores de los diferentes institutos de vida consagrada, junto con todos los miembros del pueblo de Dios y los fieles, en virtud del bautismo, son, ante todo, discípulos y uno más en medio del pueblo de Dios. Esta cita particular del número 186 nos hace mucho ruido, mucho eco. Por un lado, el 371 sobre la participación en tres aspectos concretos: discernimiento, toma de decisiones, planificación y ejecución. Es decir, los laicos no solamente están puestos ahí como un adorno, como un objeto. En el discernimiento, la toma de decisiones, planificación y ejecución. Es decir, son protagonistas auténticos de la evangelización. Y ojalá que una de las conclusiones más hermosas en lo práctico de nuestro capítulo no sea el tema del documento, de la revisión que vamos a hacer en estos días, sino más bien sea el podernos mirar como discípulos todos del Señor. Esa sería la expresión más hermosa de este capítulo, que vencería, y yo desde ahora lo digo, toda simulación. Porque a veces, como iglesia, y particularmente quienes estamos al frente de una encomienda concreta, somos muy dados a las simulaciones. Aquí todo marcha bien, todos nos llevamos bien, somos justos unos con otros, somos la comunidad perfecta. Y a veces simulamos para callar voces de algo que no se está haciendo bien, o a veces todos lo saben, menos quien debe saberlo, o hace como que no sabe. Y este segundo número, que te digo, está dispuesto concretamente a los obispos, pero que convendría apropiarlo. Al final, somos uno más en medio del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Esta es la materia que subsiste en la iglesia. Somos pueblo de Dios. ¿Cómo entender esta convocatoria sinodal desde la mente o desde el concepto del Papa Francisco? Porque efectivamente es él el que en sus antecedentes de vida, de ministerio, es que nos ha puesto una serie de luces a toda la iglesia. Y partimos de este texto de Evangelii Gaudium, el número 27, que prácticamente engloba una buena parte del pensamiento del Papa Francisco para entender qué está haciendo, qué quiere, hacia dónde vamos a caminar. También cito textualmente: la iglesia debe entrar en un estado perenne. Ya no se puede permitir estar dando respuestas sobre los problemas, sino más bien en una permanente, en una constante. Debe entrar en un estado perenne de reforma. Después vamos a ver qué significa cuando hablamos de una reforma. ¿Qué es la reforma? Hay que reformar las costumbres, los estilos, los horarios, los lenguajes para que toda la estructura eclesial se convierta en elementos adecuados para evangelizar mejor a la posmodernidad. Por eso el Papa Francisco constantemente habla de salir de sí, salir a las periferias,
vivir con olor a oveja. Hay que abandonar, atención con esta expresión que es muy fuerte, hay que abandonar todas las estructuras que no ayuden a transmitir la fe. Cuando el Papa Francisco habla de la cero tolerancia frente a los casos de abuso sexual y abusos de poder, también podríamos aplicar de fondo esta misma estructura cuando dice hay que abandonar cero tolerancia a los tradicionalismos inútiles. Al siempre se ha hecho así, pero que atenta contra la transmisión de la fe. No podemos ser los mismos de antes. Pensando incluso en el tema de la pandemia, no podemos ser los mismos de antes. Algo debió haber cambiado. La forma, la manera como estábamos acostumbrados a hacer las cosas, no pueden ser las mismas después de este tiempo de pandemia. El Papa escribe, porque es un Papa latinoamericano, desde el contexto especialmente de las conferencias episcopales latinoamericanas, particularmente Aparecida, de la cual él formó parte del Consejo de Presidencia y parte del equipo de redacción. El Papa Francisco, yo me atrevería a decir, se sabe de memoria el documento de Aparecida. Se sabe de memoria el documento de Aparecida. Además de su experiencia con Santo Domingo, Puebla y Medellín. Hay dos invitaciones claras del Papa en su forma y en su contexto de ser Papa. Recibir el Concilio Vaticano II, estamos hablando de una nueva implementación, lo decían muy bien en la última intervención. El Papa Francisco dice, estamos ya tratando de reabrir el cofre del tesoro del Concilio Vaticano II. Es una llamada fuerte, es una invitación que el Papa hace para decir, no estemos pensando en qué necesitamos innovar, sino qué tenemos y explotemos lo que tenemos. De verdad, hagámosle caso a la reflexión de la Iglesia que durante muchos años ha estado presente y que hemos ignorado y que la hemos dejado pasar como si no tuviera sentido. Y la segunda invitación es, a propósito de todas las reformas que el Papa ha estado haciendo y de las cuales ha sido fuertemente criticado, va a acabar con la Iglesia, es un antipapa, es una apóstata, tantas críticas. Mirad que muchas de estas reformas, al final de cuentas, tienen que ver con este dejar estructuras que no ayudan a la comunicación de la fe. Son acciones necesarias del Espíritu Santo frente a este milenio. No se puede seguir haciendo lo mismo con lo mismo. Las reformas no han atentado contra el magisterio universal de la Iglesia. Esto hay que decirlo con claridad. Las reformas han abierto la manera como se pueden implementar lo que la Iglesia de por sí ya tenía en su reflexión. Citemos un ejemplo que fue, digamos, de los más escandalosos. El Papa está en contra del matrimonio y por eso abrió la posibilidad de la nulidad matrimonial. Esto ya existe en la Iglesia. Quienes han estudiado derecho canónico lo saben. Hay muchísimos matrimonios por la Iglesia que deberían ser declarados nulos. Ahora te lo digo desde mi experiencia como párroco. Me toca hacer presentaciones matrimoniales y hoy por hoy prefiero hacer anotaciones en los expedientes matrimoniales claras, donde digo, después de haber entrevistado a los interesados para el matrimonio, puedo determinar que no son aptos para el matrimonio. Nadie lo sabe, ahí lo dejo, porque sé que van a regresar un día. Y esa sola anotación puede ayudar para determinar la nulidad. Y no estoy en contra del vínculo matrimonial, No estoy diciendo que el sacramento del matrimonio no sirve, no. Pero al final de cuentas hoy nos damos cuenta de estas realidades. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Simplificar, ayudar. Imagínate, todos los casos centralizados en un solo lugar.
Llegaban sentencias de nulidad matrimonial cuando uno de los dos o los dos ya se habían muerto. Como ya para qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Papa en esta primera reforma? Decir, simplifiquemos. Los obispos, sucesores válidos de los obispos, de los apóstoles, tienen facultad, de acuerdo a su equipo y a sus peritos especializados, no lo hace cualquiera, para poder determinar la nulidad matrimonial de un matrimonio. Esto hace, no hace otra cosa el Papa. Claro, da disposiciones, en fin, pero esto es lo que hace el Papa, no hace otra cosa. Por citar una de tantas reformas, ¿qué hace? ¿En qué ayuda? En que tantos matrimonios que equivocaron su camino y se casaron por la iglesia, bajo las circunstancias equivocadas que sean, hoy puedan ponerse en gracia. Es una respuesta al tiempo de hoy. Es una respuesta que nadie quería decir. No, si te casaste, te fregaste. Esa era la idea de fondo. No, es que es para toda la vida. Sí, ese es el ideal. Ahora, también esto nos abre al compromiso de la prevención. ¿Cómo estamos acompañando a las parejas de novios que pretenden contraer matrimonio? Yo siempre les digo en las pláticas prematrimoniales, este retiro, este trabajo es convencerlos de que no se casen. Si venían a pensar venían pensando, vamos a hablar de corazoncitos y florecitas, no. El matrimonio es esto. ¿Puedes? Éntrale. ¿No puedes? Estás a tiempo, di no. Está acabando con nuestra ilusión, Padre. ¿De qué? ¿De las flores, el mariachi, los arreglos? Esa es tu ilusión. Hay que ir más a lo profundo. Entonces el Papa tiene estas dos invitaciones claras. Recibir el Concilio Vaticano II en todo su esplendor y acoger las reformas actuales como un soplo, como una acción, como un don del Espíritu Santo necesario en la iglesia de este milenio. El Papa hace una solicitud muy clara. Este cambio de mentalidad necesariamente ha de llevarnos a lo que se llama la conversión ministerial. El sínodo tiene su cauce, tiene precisamente un ideal muy importante, y es esta conversión ministerial, que emerge de dos conversiones de las que ya mucho se ha hablado. La conversión pastoral, estamos hablando nuevamente de un papa latinoamericano y además de un cardenal que se quitó su corona como príncipe de la iglesia y se preparaba su café como un hombre ordinario y se lavaba y se planchaba solo como un hombre ordinario y se salía en transporte público a visitar a sus propios fieles. Ese es el Papa Francisco. La conversión pastoral nace del estar con la gente. La conversión pastoral nace del estar en contacto con todas las realidades en donde yo me encuentro. No solo las realidades que me convienen, las que obedecen a mis intereses, ser discípulo de esas realidades. Decía un hermano franciscano que tenía muchos amigos prestigiosos en la sociedad. Y cuando le cuestionábamos eso, yo tuve la gracia de hacer una grande amistad con él, le tenía mucha confianza y le decía: Fray, por favor, pues si tú eres franciscano, lo tuyo es ir a evangelizar a los pobres. Y me dijo: no. Para eso hay muchos franciscanos, los ricos también son pueblo de Dios. Está bien, digo, la moción es buena también,
Que a veces somos tan pobres que nos vamos a lo miserable y nos da miedo entrar en los círculos donde también se necesita a Dios. Las comunidades de las personas que económicamente lo tienen todo, pero que no tienen a Dios en su vida. Nos cuesta trabajo entrar también en esas realidades. Entonces, la conversión pastoral parte del contacto de estar con todos aquellos que me rodean y de donde yo soy parte. Acuérdate, somos uno entre los demás, uno en el pueblo de Dios. También la conversión pastoral es el ser y el hacer propio de la iglesia, es meter en sintonía esos dos elementos importantes. Soy cristiano y hago cosas de cristiano. Lo otro se llama, decíamos hace un rato, frustración o simulación. Hago cosas de sacerdote, pero no me siento sacerdote. Y eso es una vida muy fácil. Hago cosas de consagrado, pero no me siento consagrado. Estoy en un colegio, en una institución, con una ascendencia fuertemente católica, cristiana, pero no me siento parte de esta institución. Las famosas catolicadas, ¿te acuerdas? Católicas por el derecho a elegir. Católicas a favor del aborto. Puedo hacer cosas sin ser. Entonces la conversión pastoral nace de esa conjunción. Soy y hago. Hago como fruto de lo que soy. Comunico a los demás mi identidad de fe, mi identidad cristiana. Por eso se requiere un proceso verdaderamente de madurez en la fe, de crecimiento cristiano. Es cierto, la iglesia en su diversidad de vocaciones está llamada a crecer, pero ahora habrá que mirar un poquito más allá de la sinodalidad y entrar a los antecedentes personales en mi proceso de evangelización. ¿De veras estoy evangelizado? Yo parto de una conversión pastoral que presupone una conversión personal. Pero yo tengo una conversión personal. Esto nos daría para hablar un montonal. Yo tengo una conversión personal para abrazar una conversión pastoral. ¿O es que todavía mi genética familiar, es que todavía mis neurosis, por no decir incluso mis patologías, son eco de mi acción pastoral? Mis dolores, mis sombras, mis sufrimientos, ¿son los dioses de los que hablaban los discípulos de Juan? Por eso partíamos de ese texto. ¿De veras soy discípulo de Jesús o soy discípulo de otros dioses, de otros intereses? Hablamos de sinodalidad y la sinodalidad encausa una conversión ministerial, de la que vamos a hablar un poco más adelante. La conversión ministerial parte de la conversión pastoral. No se puede seguir haciendo lo mismo. Y la inspiración de la conversión pastoral es estar con los demás, empaparme, sentirme uno más en el pueblo fiel de donde estoy, donde me desenvuelvo. Pero también hablamos de una conversión sinodal. Atención, para no perdernos. Conversión, sínodo, que nos lleva hacia la conversión ministerial. La conversión ministerial que tiene estas dos fuentes, conversión pastoral, que presupone la conversión personal, y esta que llamamos la conversión sinodal. Atención, la conversión sinodal nace de la observancia o del mirar una terrible desigualdad social en la iglesia. De una terrible desigualdad social en la iglesia. ¿En qué sentido?
los que piensan, los que escriben, los que generan el magisterio de la Iglesia son los curas y los consagrados, los obispos y los cardenales. ¿Y los laicos? No, ellos déjalos, nada más que se vuelvan depósito de lo que hablamos. Nada más. Pero ellos no participan, ellos no opinan, ellos no piensan, ellos no pueden decidir. Solo que reciban lo que la alta jerarquía está diciendo. Ah, cuidado. Por ahí va el sentido de la conversión ministerial. Por ahí va el sentido de la conversión sinodal. Aprender de todos. Por eso esta anotación que es un tanto provocativa. ¿Los laicos serán cristianos? Porque no parecen, ¿eh? Pareciera que los únicos cristianos son los consagrados y los sacerdotes. El famoso modelo de perfección cristiana, ¿no? De hecho, hay rituales que todavía tienen estas ascendencias, ¿no? A los consagrados, perfecciónalos. O sea, ya partimos de un presupuesto de que ya son buenos en sí mismos. Ya nomás dales un empujoncito, Señor. ¿No? La expresión de nuestros laicos sencillos. Usted que está más cerca de Dios. ¿Será? ¿No? ¿Será? La conversión sinodal se manifiesta, es decir, tiene sus puntos concretos de aplicación en el vivir de la Iglesia a través de su testimonio permanente. Se manifiesta en el actuar cotidiano, particularmente en la caridad, en la vivencia concreta de la caridad, en el celebrar una Iglesia viva que tiene como fuente precisamente los sacramentos. En una Iglesia que anuncia que el reino de Dios está aquí, presente, con la vida, con los hechos, con las acciones, con la experiencia. Por eso decimos entonces que el sínodo es una acción del Espíritu que en este momento está moviendo a toda la Iglesia, pero que también requiere una respuesta de una comunidad. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo revoloteando sobre nuestras cabezas si no hay la disposición, la conversión de la comunidad? El Espíritu Santo sigue soplando porque es promesa de Dios. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Conviene que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga. El Espíritu ya está y sopla siempre. Pero en diferentes épocas de nuestra historia constatamos que somos nosotros los que le ponemos un freno, un bloqueo. Lo bloqueamos y decimos, aquí no permea el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo dialoga con el Padre y el Hijo y le preguntan, ¿cómo permitiste? El Espíritu Santo dice, ni me veas, cuando llegué ya estaba. Me cerraron la puerta y yo toque y toque, toque y toque. Y cuando abrieron, pues ya nomás me presentaron la decisión. No es mía. El Espíritu Santo sopla siempre. Necesitamos una respuesta frente a esa acción del Espíritu Santo. Bastaría, por ejemplo, ir a la experiencia de nuestras comunidades que son atendidas por laicos. Aquellas rancherías donde el sacerdote, el consagrado, llega a veces una vez al año o a veces ni siquiera una vez al año. Son comunidades en muchos de los casos vivas y a veces más vivas que las parroquias con sacerdote de planta. Entonces el Espíritu Santo sigue soplando. ¿Dónde? En quien está abierto a dejarse llevar por el Espíritu.
cuántas iniciativas, cuánta riqueza ha dado nuestra iglesia, pero como no la da en las grandes lumbreras de la iglesia, se queda arrinconada, se queda relegada. Cuánto que aprender de todos, cuánto que escuchar de todos. Pero claro, esta ancianita, ignorante, sin estudios escolares, que nadie da nada por ella, ¿qué me puede enseñar a mí? Que estudié en Roma, que traigo quién sabe cuántos cursos. Esta pobre mortal, ¿qué le va a hacer a un inmortal? La iglesia sinodal tiene su esencia en la capacidad de escuchar. Esa es la iglesia sinodal. Tiene su esencia en la capacidad de escuchar. Todos podemos aprender de todos. Por eso, del sínodo nace el concepto de sinodalidad, como un sinónimo claro y concreto de participación. Atención, participación activa. Participación activa. En nuestra sociedad se llama tolerancia. Cuidado. En nuestra sociedad se llama tolerancia. Qué peligroso, que este concepto se meta en nuestra estructura eclesial. Te tolero, aunque no te acepte. Ahí te puedes quedar sentadito, aunque no me interese ni siquiera darte la mirada ni el saludo. Lo que hacemos con nuestra gente necesitada. Ahí te hablan, me están tocando en la puerta. Ahí déjalo, mientras no moleste. Pero no salimos a abrirle. En la iglesia no hay tolerancia en este sentido. La iglesia vive la caridad. Y una de las principales obras de la caridad en la sinodalidad es la participación de todos. No es una simulación, es una participación de todos. La iglesia sinodal se presenta como un proceso renovador, revitalizador y reformador. Las tres famosas R's del proceso sinodal. Renovar, revitalizar y reformar. Y a la base de este proceso hablamos de una continuidad, porque no estamos haciendo cosas nuevas, en el sentido de quita todo lo anterior y comencemos desde cero, porque eso tronaría la vida de la iglesia. A la base está la continuidad. Una iglesia que necesita ser renovada, revitalizada y reformada. No es algo nuevo. Las primeras comunidades cristianas, lo sabemos, vienen precisamente de una iglesia sinodal. ¿De dónde nacen los 7 diáconos o los llamados 7 diáconos? De una iglesia sinodal. ¿De dónde viene la elección de los primeros presbíteros después de los apóstoles? De la comunidad. Por eso volvemos a la misma pregunta, ¿los laicos también son cristianos? Más bien, del laicado nace la diversidad de las vocaciones. ¿De dónde vienen los apóstoles? De ser laicos. ¿De dónde vienes tú, consagrada? ¿De dónde vengo yo, sacerdote? De ser laicos, mortales, comunes y corrientes. A veces más corrientes que comunes. De ahí venimos, de ahí partimos, de ahí nace la historia de la iglesia. ¿De dónde elige Jesús a sus apóstoles? Esa es la pregunta del millón. Laicos, defiéndanse. Ay, tú laiquillo gacho. ¿De dónde vienen los apóstoles, madre? De ser laicos. ¿De dónde viene nuestra vocación? De familias cristianas, de laicos.
Por eso el protagonismo laico es importante. La iglesia ya de por sí es sinodal, se va enriqueciendo en el pasar del tiempo. Luego, lamentablemente, viene el famoso clericalismo. Yo, pensando en esta idea del clericalismo, se me ocurrió esta otra palabra que no existe, pero a lo mejor aquí la vamos a inventar y a lo mejor un día la ponen en el Concilio Vaticano III, ¿no? Y ya podrás decir, nosotros la inventamos, ¿no? ¿Qué convendría? Si existe un clericalismo, podríamos hablar de un consagrantismo, ¿no? Sí, el clericalismo, sí, los curas tienen la culpa. Podríamos hablar de un consagrantismo. Laicos viviendo como consagrados. Y de estos hay muchos, que han perdido su identidad y han demeritado su vocación laical. Los famosos ismos siempre son un peligro. El espiritualismo, el pedagogismo, el psicologismo, esos ismos denotan una gravedad en la persona. Madre, traigo una crisis vocacional. Anda, vete a la psicóloga, es lo que necesitas. No, necesitas un director espiritual. El famoso psicologismo. Es que los procesos de catequesis lo que necesitan es una mejor pedagogía. Estoy de acuerdo. Pero no solo una mejor pedagogía, porque si no te vuelves pedagogista, pedagogismo. Y la catequesis, la evangelización, es más que meras clases de doctrina. Entonces, más tarde viene el clericalismo y el consagrantismo. Necesitamos un sólido proceso de evangelización en la fe, de maduración en la fe, para lograr conversión personal, conversión pastoral, conversión sinodal, y entonces sí poder decir, vamos hacia una conversión ministerial, donde lo que ya el Concilio Vaticano II venía anunciando, quitemos la idea piramidal de la Iglesia. Hoy se habla más bien, y el Papa Francisco ha despuntado el concepto de una iglesia más bien, más que circular, una iglesia de varias caras, poliédrica, ¿no? Una iglesia donde cada cara significa en la construcción de toda la iglesia. Necesitamos, diría el Papa Francisco, de veras recuperar nuestra tradición. Qué curioso, un papa al quien se le ha tachado de ser un papa apóstata, que está reformando a la iglesia, que la está destruyendo, que la está acabando, que nos diga, necesitamos recuperar nuestra tradición sinodal, nuestra participación de todas las vocaciones y de todos los carismas. En realidad no es un papa apóstata, es un papa reformador desde la iglesia, desde dentro de la iglesia. Es cierto que todos somos independientes, pero compartimos la misma dignidad de ser cristianos. Todo pasa. El párroco pasa de una parroquia a otra, el obispo de una diócesis a otra. El papa se muere porque no es eterno. Los consagrados pasan de una comunidad a otra. Los laicos pasan de un lugar a otro, de una esposa a otra. No, pasan de un trabajo a otro. Ponga usted que sí, padre. ¿Qué es lo que no pasa? El pueblo santo de Dios, la comunidad toda. Todo pasa menos la comunidad toda. Es necesario entonces que los laicos expresen, atentos hermanos laicos en este capítulo, que los laicos expresen libre
y honestamente sus opiniones, sin miedo. Cada uno ha de escuchar con amor. Por eso este capítulo es un tiempo de escucha y misericordia. Es un capítulo sinodal, en donde la escucha y la misericordia no son añadidos o elementos fundamentales, son valores irreemplazables. Si nuestro capítulo no camina en estos dos elementos irreemplazables, la escucha y la misericordia, entonces será un intento fallido. ¿Por qué? Misericordia, sentir con el corazón del otro. ¿Por qué no estoy feliz en esta iglesia, en esta institución, con esta superiora, en esta comunidad educativa, en este hospital, en esta labor? ¿Por qué no me siento a gusto? ¿Quién está siendo la piedra de tropiezo? No van a decir que qué chismosa o qué chismoso porque digo que no estoy a gusto por esto o aquello. Acuérdate, el chisme es mentira. La verdad dicha, si no se dice, se llama omisión. Hay un paso muy grande entre el chisme y la verdad. Hablemos sin miedo. También, hermanas consagradas, lo mismo aplica para ustedes. Hablen sin miedo en este capítulo. ¿Por qué no estoy a gusto con esta superiora? ¿Por qué no estoy a gusto en esta comunidad? ¿Qué está pasando? Tienen una valiosísima oportunidad de romper con la simulación. ¿Todo se está haciendo bien? ¿Todo va bien? Por eso hablamos de misericordia, porque la misericordia va acompañada de la caridad, pero la caridad no es falsear, no es aligerar. La caridad es asertividad. Decirlo como lo tengo que decir, cuando lo tengo que decir. No pone, no quita. Esa es caridad. Tenemos que dar el paso de los ordenados consagrados al paso de los bautizados, del pueblo fiel de Dios. El sínodo entonces se construye desde el lugar de cada persona de acuerdo con su vocación. Es participación en toda la vida de la iglesia. ¿Qué no es el sínodo? Una moda vacía. Hoy todo es sinodalidad. Vamos a tener una comida sinodal. Preparemos una hora santa sinodal. Hagamos de nuestro capítulo algo sinodal. Traigamos un padre sinodal. Todo sinodalidad. Le hemos puesto el apellido a la de sinodalidad a todo. Me llamo Aarón Palma sinodal, ¿no? Todos somos sinodales. Cuidado, no lleguemos al choteo, al moteo de la palabra. No es una moda que la iglesia vive en este momento, es la identidad de la iglesia. No es una repartición de poder. Pasemos de esta iglesia que tenemos a un socialismo, a una democracia pura. No estamos hablando de estas expresiones corrientes y baratas, diría yo. Más bien es escuchar, es ser responsables, es buscar la comunión, no es una repartición de poder. Pues ahora que los laicos se hagan cargo de todo, los consagrados regresamos a nuestra clausura, a nuestro mundo y los laicos al suyo. No es esta forma corriente y barata. No es un peligro que hay que evitar. No los dejes hablar. Esto de la sinodalidad, estas modas de los padres nuevos, no los dejes hablar. Por eso primero tuvimos que ver el antecedente de la sinodalidad, que está en la iglesia, en su esencia pura. ¿Qué es
el sínodo y la sinodalidad. Lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo. Es un evento del Espíritu que se orienta a la misión. Es un don, un regalo del Espíritu a la Iglesia para ayudarle a crecer en su identidad. Por eso no es democracia ni socialismo, es acción del Espíritu. La sinodalidad se debe expresar en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia. Por eso no es un moteo o una palabra de moda. La Iglesia es experiencia de vida, la experiencia ordinaria de nuestro ser y quehacer. Hacia una Iglesia sinodal para construir la viña del Señor en misión compartida. Es necesario mirar a la Iglesia en estas tres definiciones. Nos vamos a quedar ahí, pero me interesa que te las lleves. La Iglesia, cuerpo de Cristo. La Iglesia, pueblo de Dios en marcha. La Iglesia, templo del Espíritu Santo. Queremos construir la viña del Señor en misión compartida. Miremos a nuestra Iglesia como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios en marcha, dinámica siempre. Y esta definición que es hermosísima, eclesiología pura, templo del Espíritu Santo. Existe este canto, ¿no? Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Esa es la Iglesia. Por eso quien no entra en la dinámica del Espíritu se queda fuera de la sinodalidad. Si la sinodalidad es don del Espíritu Santo, se necesita que yo entre, que reciba, que esté abierto a ese don. Porque si no me quedo fuera, ahí es donde tenemos precisamente la falta de sintonía entre varios hermanos de nuestra comunidad. Negativos, contreras, aislados, tradicionalistas, porque no han entrado a la dinámica del Espíritu. Ese es el problema. No han entrado a la dinámica del Espíritu. Vamos a cerrar este bloque. Vamos al receso tan merecido ya, gracias a Dios.